Vamos a utilizar las razones trigonométricas, las definiciones de las razones trigonométricas, para ver algunas de las relaciones básicas entre ellas. La primera que podemos ver es que la tangente de un ángulo es igual al seno partido el coseno. Vale, vamos a demostrarlo, que es bastante básica. Mirad, vamos a empezar por lo que era la tangente del ángulo. La tangente del ángulo era cateto opuesto partido cateto contiguo. Y por otro lado vamos a hacer que vale el seno de alfa partido coseno de alfa. El seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa y el coseno es cateto contiguo partido hipotenusa. En una fracción, cuando tenemos el mismo denominador, podemos simplificar directamente los dos denominadores y nos queda cateto opuesto entre cateto contiguo. Es decir, que llegamos a la misma expresión. Entonces, siempre va a ocurrir que la tangente de un ángulo va a ser igual al seno partido el coseno. Y eso para cualquier ángulo. Podríamos comprobar una calculadora, podríamos comprobarlo de cualquier forma. La otra relación que es bastante básica es que siempre para cualquier ángulo, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado siempre va a valer 1. Y vamos a ver por qué ocurre esto. Entonces, podemos comprobarlo incluso en lo de 60, por ejemplo. Vamos a comprobarlo en el ángulo que ya conocíamos. Por ejemplo, seno al cuadrado de 60 más coseno al cuadrado de 60. Vamos a ver cuánto vale. El seno de 60 sabíamos que era raíz de 3 partido 2. Esto está elevado al cuadrado. Coseno de 60 era 1/2. Está elevado al cuadrado. Entonces, vamos a elevar cada cosa. Raíz de 3 al cuadrado es directamente, se elimina la raíz y nos queda 3. 2 al cuadrado, que es 4, más 1/4. 3 cuartos más 1/4, 4 cuartos, que es igual a 1. ¿Vale? Esto no serviría como demostración, serviría como ejemplo. Así que vamos a demostrar por qué ocurre que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1. Empezamos escribiendo la parte más complicadilla, que es la del seno al cuadrado más coseno al cuadrado de un ángulo, y vamos a utilizar su definición. Sabíamos que el seno de alfa era cateto opuesto partido hipotenusa, y en este caso lo tenemos elevado al cuadrado. De la misma forma el coseno, pero con el cateto contiguo partido hipotenusa al cuadrado. Volvemos a recordar que en una fracción, cuando elevamos al cuadrado o elevamos a cualquier potencia, es elevar cada uno de los términos. El numerador al cuadrado, denominador al cuadrado, más numerador al cuadrado, denominador al cuadrado. Es decir, que tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? El cateto opuesto al cuadrado más el cateto contiguo al cuadrado. Y en el denominador tenemos la hipotenusa. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que en cualquier triángulo o rectángulo, un cateto al cuadrado, que es este de aquí, más el otro cateto al cuadrado, que es este de aquí, siempre es la hipotenusa al cuadrado. Es decir, hipotenusa al cuadrado partido hipotenusa al cuadrado. Aquí lo que hemos aplicado, siempre conviene cuando hagamos una demostración, escribir qué es lo que aplicamos en cada paso, ¿vale? En este caso, aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. Cuando es así, cuando aplicamos alguna demostración, alguna teoría, así, un teorema famoso, lo que sea, lo aplicamos, ¿vale? O alguna regla que ya conozcamos. Entonces, ¿qué obtenemos en este caso? Que es hipotenusa al cuadrado partido hipotenusa al cuadrado. Siempre cuando dividimos una cantidad entre sí misma, el resultado siempre nos da 1. Fundamental esta igualdad. Siempre para cualquier ángulo, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado siempre nos va a dar 1. Y esta la vamos a aplicar un montón de veces en muchos ejercicios de trigonometría. Nos acordamos de ella y se acabó. Vamos a otra de las propiedades que no es tan fundamental, pero también es bastante interesante y se aplica bastantes veces también. Otra de las demostraciones que podríamos hacer, otra de las relaciones entre ellas, es que, por ejemplo, 1 más la tangente al cuadrado de un ángulo siempre va a ser igual a 1 partido coseno al cuadrado de un ángulo.
Y lo podríamos demostrar también como, bueno, podríamos tomar como ejemplo el de 45, el de 30, el de 60, que son las que ya conocemos, pero vamos a demostrarlo directamente y así lo podremos aplicar cuando lo necesitemos. Vale, ¿cuál sería su demostración? Pues empezamos. Recordamos que para demostrar una igualdad, lo que podemos hacer es, o a partir de la parte izquierda llegamos a la parte derecha, o a partir de las dos llegamos a un mismo resultado. Vamos a empezar a trabajar por 1 más la tangente al cuadrado. A ver qué obtenemos con ello. 1 más la tangente al cuadrado, pues el 1 de momento lo dejamos como está, no hacemos nada más. Vale, y luego más. Ahora tenemos aquí la tangente al cuadrado. Vamos a utilizar el primer resultado que teníamos aquí al principio de la página, el que habíamos visto aquí, ¿vale? Que la tangente de un ángulo es seno partido coseno. Pues empezamos con esto. Entonces vamos a decir que la tangente es seno al cuadrado partido coseno al cuadrado. Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Una suma de fracciones. Como tenemos un 1, denominador común, coseno al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda en el numerador? Coseno al cuadrado, porque aquí, como siempre, dividimos entre 1 y lo que nos dé multiplicamos por 1. Más coseno al cuadrado entre coseno al cuadrado es 1, que por seno al cuadrado, seno al cuadrado. Y en ese caso lo que vamos a utilizar es el segundo resultado, el que habíamos obtenido aquí, que es que seno al cuadrado para cualquier ángulo más coseno al cuadrado, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, siempre vale 1. 1 partido coseno al cuadrado. Entonces ya hemos demostrado lo que queríamos. Entonces, a partir de la parte izquierda hemos llegado a la derecha. ¿Qué conseguimos con estas relaciones? Que si, por ejemplo, conocemos una razón trigonométrica, podemos conocer las demás. Por ejemplo, si yo conozco el seno, voy a aplicar esta de aquí, porque así, utilizando seno al cuadrado, sustituyéndolo, la única incógnita que tendré es el coseno al cuadrado. Otra cosa, si tengo por ejemplo el coseno al cuadrado o una razón trigonométrica que es el coseno, pues sustituyo el coseno en esta última relación y lo que haré es calcular la tangente. Y una vez conocido, o si tengo por ejemplo la tangente, puedo conocer así el coseno, sustituyéndola ahí. Y por último, cuando conozco dos de ellas, pues utilizando la primera, ya conozco la otra que me faltaba. Y estas son una de las propiedades básicas que se utiliza en trigonometría.